Feliz sábado, queridos amigos y hermanos. El día de hoy vamos a tener un momento muy especial. Todos nosotros estamos en guerra. Tú estás en guerra y yo estoy en guerra. Una guerra espiritual. Y por eso vamos a hablar acerca de esta batalla que tenemos contra el enemigo y cómo nosotros podemos ser victoriosos. Vamos a iniciar este momento con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por traernos aquí para estudiar este importante tópico que es el de la batalla espiritual contra las fuerzas de las tinieblas, pero que nosotros saldremos victoriosos gracias a la ayuda de nuestro amado Jesús. En nombre de él oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, un saludo fuerte al distrito de Chosica, a cada uno de ustedes. Realmente ustedes hacen una parte muy importante del ministerio de la predicación del Evangelio. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Le agradezco mucho a nuestro querido pastor Jaime por haberme invitado aquí a este distrito a poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Muy bien, vamos a compartir la pantalla y vamos a hablar sobre este importante tópico. Muy bien. Entonces, la batalla a muerte contra Asiria. Bueno, seguramente ustedes ven aquí la figura. ¿Qué cosa es esto? ¿De qué se trata? ¿Qué cosa estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo a un rey asirio que está agarrando a un león con las manos y lo está aniquilando. Imagínense ustedes qué es esto. Lo que pasa es que en la antigüedad los reyes asirios tenían que demostrar su bravura, su liderazgo, su fuerza cazando leones. Y esto era una manera como ellos demostraban su bravura, su idoneidad para ser reyes de este imperio, el imperio asirio. Así que hay muchas figuras donde se ve a los reyes cazando a leones con sus manos y venciéndolos y derrotándolos. Era una especie de requisito para ser gobernante asirio, para ser rey asirio, el haber cazado leones. Había varios requisitos y uno de esos requisitos era esto, ser conocido como cazador de leones, ¿no? Si iba a gobernar a Siria tenía que haber cazado un león, imagínense. Esto me hace recordar algunas historias en mi distrito cuando yo viajaba en la selva del Perú, entre los Shipibos. Había algunos dichos que ellos tenían, que tienen posiblemente hasta el día de hoy, acerca de quién puede casarse con la hija del jefe de la tribu o de uno de ellos. Entre ellos había este dicho de que si tú quieres casarte con mi hija, necesitas haber sido capaz, en primer lugar, de talado un árbol de chungo. El chungo es un árbol muy duro, realmente es posible que se rompa tu hacha y aún no hayas talado este árbol, es un árbol muy duro. Y si tú quieres casarte con mi hija, tienes que demostrar que puedes tumbar este árbol. Era una especie de requisito para ver la fortaleza que tú tienes, la capacidad que tienes para mantener al hogar. Luego había otro, por ejemplo, haber cazado un cocodrilo. Yo vi niños de 10 años de edad cazando cocodrilos, cazando un cocodrilo. Yo los vi, habían entre 3 o 4 niños estaban cazando un cocodrilo. Uno de ellos lo amarraba, trataba de amarrar su boca con cuerdas, el otro de ellos lo agarraba de la cola y etcétera. Así que entre varios niños estaban cazando un cocodrilo, era algo que aprenden ellos a hacer. Así que había estos requisitos. No sé si los jóvenes de hoy día en nuestra iglesia están acostumbrados a pagar el precio de lo que cuesta algo. Am, si alguien, acá hay varios jóvenes solteros, para poder uno tener un hogar, tiene que demostrar, tiene que demostrar que puede ser una persona exitosa, que es una persona exitosa.
Sí, me da mucha pena cuando los jóvenes hoy día se unen en matrimonio y ambos, ni la señorita ni el varón, demuestran que son exitosos. Ese hogar está bajo el riesgo de muchos problemas y fracasos económicos. Ambas personas necesitan tener una historia de éxito, una historia de éxito. Eh, Así que no es una mala idea que los padres también nos pongamos un poco duros en ese aspecto, pedir que el prospecto de novio para nuestras hijas o de novia para nuestros hijos demuestre ciertas cualidades de éxito. Sí, es algo muy bueno. Muy bien, entonces, queridos jóvenes, ya saben, la próxima vez que ustedes estén pensando en la idea, aquellos que están en la época de casadera, ¿no? De 25 años en adelante o cuando, después de haber logrado su carrera, entonces tienen que demostrar realmente que pueden mantener un hogar. Una cosa muy importante, es un tema pequeño, pero muy importante. En nuestra vida nosotros vamos a enfrentar muchos tipos de batallas, constantemente enfrentamos batallas. Enfrentamos batallas desde el mismo momento que nos levantamos. Desde el momento que nosotros nos levantamos, enfrentamos batallas. Y los asirios eran muy buenos con las guerras. Una de las cosas que ellos utilizaban, como ven aquí el león vencido, tirado en el piso, eh, ellos utilizaban la táctica del terror, del miedo, para gobernar. Ustedes ven aquí el león, el pobre león con flechas, atravesado con flechas. Esa era la forma como ellos se dibujaban a sí mismos. Estos gobernantes decían, mira, lo que te podría pasar si te atreves a contradecirme. Yo he vencido leones. Em, en la Biblia nos habla algo muy interesante con respecto a lo que significa gobernar por miedo. Los gobernantes asirios tenían la costumbre de clavar a sus oponentes en unos palos, de tal manera que ellos trataban de gobernar con miedo, con terror. Esa era la forma como ellos hacían las cosas. No es sorprendente que el profeta Jonás, cuando escuchó que el Señor le dijo, ve, Nínive va a ser destruida, eso era una respuesta para la oración del profeta Jonás, posiblemente. ¿Por qué? Porque Nínive, que era una de las ciudades importantísimas del imperio asirio, esto es lo que vivía. El imperio asirio vivía por el terror, gobernaba por el miedo, por el terror, y muchas naciones eran enemigas de Nínive. ¿Por qué? Nínive tenía este problema. Ellos gobernaban por terror, por miedo, amedrentaban a las otras naciones, llenándolas de terror, llenándolas de miedo. Piensa en esto cuando estás dirigiendo tu hogar. ¿Cómo es tu liderazgo, querido padre, querida madre? ¿Cómo es tu liderazgo? ¿Es tu liderazgo un liderazgo de terror, de miedo? ¿Te obedecen tus hijos por miedo? ¿Te obedecen tus hijos por terror a lo que puede significar desobedecerte? Recuerda lo siguiente, que la forma como la Biblia nos enseña que debe ser nuestro liderazgo es un liderazgo de amor. Cristo no amedrentaba a sus discípulos y los amenazaba continuamente. Jesús conquistaba los corazones de la gente con amor. Él los llevaba a los pies de la cruz, los llevaba a los pies del amor, de su carácter, y conquistaba de tal manera que muchos de ellos se sentían atraídos a Cristo por ese carácter tan maravilloso que Cristo tenía y tiene. Entonces, la táctica del miedo y del terror no es la táctica de Cristo y no es la táctica de Dios. Esa es la táctica del pueblo enemigo del pueblo de Dios. Los asirios eran enemigos de Israel, así que el pueblo enemigo de Dios utilizaba esa táctica, la táctica del terror, la táctica del miedo. Y esta es la misma táctica que el enemigo de nuestras almas está utilizando hoy día, el día de hoy, para
amedrentar a las personas y confundirlas y no permitirles que ellos aprendan del evangelio, la táctica del terror y la táctica del miedo. Así que el miedo y el terror, claro que tienen un efecto. Tú puedes lograr que tu hijo te obedezca con miedo y con terror. Tiene un efecto. Seguramente te va a obedecer rápidamente. Tiene un efecto inmediato. Pero, pero no, la obediencia no es una obediencia duradera. No es una obediencia duradera. El efecto es inmediato, pero no dura mucho. Tan pronto como el miedo desaparece, la desobediencia vuelve a aparecer. Y eso es exactamente lo que pasó con los asirios. Muchas naciones que estaban aterrorizadas de los asirios, al ver que este pueblo se estaba debilitando, ellos se alegraron. Oh, sí, cómo se alegraron. Y el miedo desapareció y se rebelaron. Esto es lo que pasa, queridos padres. Padres, cuando gobernamos por miedo, ¿qué pasa? Llega un momento en donde los hijos se rebelan contra uno, se rebelan. Los hijos se rebelan y esto es lo que pasa. El miedo tiene un efecto inmediato, pero no genera una obediencia genuina, una obediencia permanente. No, tiene un efecto inmediato, pero lo que causa es que en algún momento se genera un sentimiento de resentimiento y de rebelión. Así es. En la Biblia tenemos esta historia, todos nosotros conocemos cómo un hombre tenía también esta cualidad, ¿no? Esta cualidad de ser un hombre fuerte, que tenía un carácter fuerte también. Él tenía un problema consigo mismo. Él tenía mucha fuerza. Agarró al león, lo abrió la boca y lo partió en dos, lo mató con sus manos. Él tenía la fortaleza de matar a un león. Y no solo un león, él podía matar a miles de filisteos con sus manos, tuvo mucha fuerza para lograr, para arrancar las puertas de la ciudad y llevarlas en sus hombros, camino cuesta arriba hasta Hebrón. Este hombre, Sansón, y su nombre Sansón, viene Shun, que en hebreo significa sol. Así que Sansón es el que brilla como el sol. Imagínate ese nombre, Sansón, el que brilla como el sol. Ese es Sansón. ¿No? Es Shun Shun, dos veces sol, dos, sol, sol. Es un hombre que brilla, pero como si fuera dos soles, imagínate, resplandeciente. Sansón, que era como la luz, el brillo, tenía tanta fuerza, tanto vigor. Hay personas que es increíble, la genética. En esto es una lección muy importante para ustedes, queridos padres, madres, algunas que están gestando. Y es a la lección que le dijo el ángel a la mamá, al papá, que no tome vino, no tome sidra, no cosas inmundas. La genética tiene un efecto importantísimo en la constitución física y intelectual de los niños. Esto está demostrado por la ciencia, continuamente se sigue demostrando cuán importante es que la madre tenga una buena nutrición. Ahora, y los padres dirán, bueno, entonces yo no tengo nada que ver. No, 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 no. Muchos de los vicios de los padres son pasados a los hijos en sus tendencias. Así que, queridos padres, al momento de pensar en tener un hijo, arrodíense, adolescentes, debemos comenzar desde este momento, muchos adolescentes, ahorita 13, 12 años, oren al Señor, arrodíense al Señor y díganle, Señor, por favor, yo quiero tener una constitución física, quiero pasar una herencia genética positiva a mi descendencia. Y para eso nunca, nunca hagan un pacto con su boca, hagan un pacto con sus labios. Nunca permitan que el cigarro entre en sus labios. Nunca permitan que el alcohol entre en sus labios. Nunca, nunca permitan que los vicios que destruyen el cuerpo y el alma destruyan su vida. Porque si estos vicios toman control de ustedes, pobres sus hijos, ellos pagarán las consecuencias de la debilidad genética que ustedes están o transmitirán. Así que esta es una lección muy importante. Dios nos ayude a evitar los vicios que destruyen nuestra vida.
Así que en la historia de Sansón nosotros vemos algo de esto, pero Sansón tenía un problema y ahí viene el asunto. Hay un versículo en Proverbios 16:32 que dice, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Cuál era el problema de Sansón? El dominio propio. El dominio propio era el problema de Sansón. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que a nosotros también nos falta muchas veces dominio propio? En esta imagen que estoy colocando en la pantalla, ustedes pueden ver una cuerda que tiene un hilito a punto de romperse. ¿Se han sentido así alguna vez? Oh, mis queridos padres, yo sé que se han sentido así. Yo tengo 3 hijos. Cada mañana oro, Señor, por favor, dame paciencia para que yo pueda controlarme a mí mismo, Señor, para que mi carácter no sea débil. Es una tentación constante para los padres porque los hijos viven probando la paciencia de los padres. Los hijos viven probando la paciencia de los padres a cada momento. Quieren ver hasta qué límite ellos pueden llegar y hacer que el padre reviente en cólera, la madre reviente en ira. La cuerda que está a punto de romperse, es una cuerda de la paciencia. Y esta cuerda es muy importante que se mantenga fuerte. Pero ¿quién va a darte fortaleza? ¿Quién te va a dar la paciencia? Solo Cristo. Solo Cristo te puede dar esa paciencia para que tú puedas tener dominio propio. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Este fue el problema de Sansón. Sansón tenía un problema de dominio propio, no podía dominarse en sí mismo. Él le daba apetito a las pasiones que le venían, la pasión de los ojos, lo que entraba por los ojos, vio una mujer hermosa, iba con él. Quería enojarse y se enojaba. No fortaleció sus facultades intelectuales y espirituales. Oh, amigo, sí, tú puedes ser muy fuerte. Recuerden que el ser humano está compuesto del aspecto físico, fortaleza física, mental, social y espiritual. Pero si tú solo fortaleces un aspecto de eso, no vas a estar equilibrado. Necesitas fortalecer todas las áreas de tu vida, aspecto mental, físico, social, espiritual. Sansón no fortaleció su aspecto espiritual y su aspecto mental de manera muy fuerte. La Biblia nos dice, sin embargo, que él juzgó a Israel por algunos años. En esos años él pudo fortalecer un poco el aspecto espiritual y el aspecto mental. El problema está que él permitió que sus debilidades lo dominaran y la falta de temperancia, la falta de dominio propio destruyó todo. Ahí viene el dominio propio, es como la puerta de una ciudad. Los chinos tenían esta muralla que protegía todo contra los mongoles, pero la muralla siempre tiene una puerta y por esa puerta entra el enemigo. En el ser humano esa puerta es el dominio propio. Cuando tú no tienes dominio propio, toda tu vida, por más hermosa que pueda haberla construido, se viene abajo como si fuera un castillo de naipes, un castillo de cartas, un castillo de arena. ¿Por qué? Porque tú no has tenido dominio propio. Cuán importante es que los niños sean enseñados en el dominio propio, sean enseñados a dominarse a sí mismos. Cuando una mamá ve a un niño haciendo pataleta, tirándose al piso y la mamá a sus pies, si el niño quiere ese juguete, quiere ese juguete, y la mamá compra el juguete para satisfacer el lloro de su niño. ¿Qué lección más terrible le está dando esa madre a ese niño cuando ella hace eso? No permitan que las pasiones de sus hijos sean satisfechas. No permitan que las pasiones de sus hijos sean satisfechas de manera inmediata. No, no lo permitan. El Señor quiere que tú puedas demostrar a tus hijos no solamente el amor, sino también la disciplina. Muy bien. Nosotros ahora tenemos en la Biblia, tenemos esta otra historia, ¿no? Interesante, la historia de Jonás, la historia de Jonás, el profeta Jonás. ¿Cuán importante fue que el profeta Jonás haya predicado en Nínive? Sí, bueno, el profeta Jonás no creía en
el perdón a los impíos, especialmente a los asirios. Y aquí viene una lección importantísima también para nosotros. Qué lección tan grande que tenemos nosotros que aprender. Es cierto, los asirios son odiosos. Es cierto, los asirios merecen castigo. El Señor pensaba lo mismo. Es cierto, puedes tener dudas de que los asirios puedan cambiar, pero recuerda, aún así, el Señor ama a los asirios. Y eso es algo que nos cuesta a veces entender y aceptar. El Señor ama a esa persona que tú dices no va a cambiar. A esa persona, esa persona puede ser tu esposa. Esa persona puede ser tu esposo. Esa persona puede ser tu hijo. Esa persona puede ser tu compañero de trabajo. Aquella persona de la cual tú estás pensando que esta persona no va a cambiar, que esta persona no va a cambiar. No, tú tienes que cambiar tu, tu mente. Tienes que permitir que el Señor te enseñe lo que significa la gracia, el amor, el perdón, la restauración. Tal vez tú estás siendo asirio contra ti mismo. De repente tú mismo te estás condenando al punto de decir, yo nunca voy a cambiar. Recuerda esto cuando lees la historia del profeta Jonás. El Señor tiene misericordia. Hay un hombre en la historia que se llama Austin Henry Layard. Él se fue allá a excavar en estos lugares, en la ciudad de Nínive. Este famoso arqueólogo dijo ahí en este pensamiento que les he puesto en este libro que se publicó en el año 1848, donde habla acerca de qué es lo que descubrió en Nínive, cuando Nínive ni siquiera había sido descubierta. Mucha gente pensaba que Nínive era una fantasía, que no era real, que nunca había existido, que la Biblia, por lo tanto, era una fábula que nos está contando historias ficticias. Oh, mis amigos, qué interesante es cuando el Señor descubre en la arena y nos ayuda a confirmar lo que a veces nosotros dudamos. El Señor había permitido que Nínive esté enterrada en la arena del desierto hasta que este hombre fue y empezó a excavar, y él dijo en su libro esto que les voy a traducir, que dijo aquí, dice, yo le advierto al lector que lo que voy a describir, ¿no? Paso a paso el progreso del trabajo y los descubrimientos que fueron gradualmente hechos en varias partes del gran monte. Él empezó a excavar, a ver, y qué cosas se descubrieron ahí. Qué cosas. Mira, en esta ciudad, en la ciudad de Nimrod, es una de las ciudades que fue excavada por él. Increíbles cosas que se descubrieron. Grandes construcciones, grandes edificaciones, esculturas. Esto es la ciudad de Nimrod. Y aquí tenemos algunos de los lugares. Miren, lamentablemente, debido a la guerra que ustedes han escuchado seguramente lo que está pasando en Siria, ah, muchas de estos lugares han sido destruidos pues, debido a ISIS o Hadash o este grupo terrorista. Muchos de estos lugares han sido destruidos. Como ustedes ven en la foto de la izquierda, ahí está como era antes, y la foto de la derecha es lo que está ahora. No hay nada. Igualmente abajo, no hay nada. Muchos de estos lugares han sido bombardeados. Nínive también tenemos, en la ciudad de Nínive, hay un lugar que se llama Nevi Yunus, que significa Nevi, en hebreo significa profeta. Yunus es Jonás, el profeta Jonás. Supuestamente aquí estaba la tumba del profeta Jonás. ¿Cómo habrá quedado los huesos del profeta Jonás? Porque esta tumba fue volada, fue bombardeada por este grupo terrorista ISIS. Fue destruida completamente. Así es.
El Señor cuando venga en su venida va a tener que reconstituir a Jonás del polvo de la tierra. Para el Señor no es problema eso, pero esto es lo que pasó en Nínive. En este lugar se descubrió esta biblioteca, la biblioteca de Ashurbanipal, del cual proceden muchos documentos, incluyendo una historia del diluvio. Mucha gente no sabía que en otras partes fuera de la Biblia existía la historia del diluvio, pero cuando le descubrieron esta biblioteca, wow, tenemos en otras partes también la historia del diluvio. ¿Sabían ustedes eso? Así que ese es un tema interesantísimo para estudiarlo. Queda aquí al lado de un río. Esta es una reconstrucción artística de cómo podría haberse visto la ciudad de Nínive cuando el profeta Jonás fue. Y aquí viene la lección. Cuando el Señor miró a Nínive y vio lo que estaba pasando después de la prédica de Jonás, el Señor tuvo misericordia. Pero eso no fue la misma misericordia que tuvo el profeta Jonás. Se sentó a esperar y quería ver juegos artificiales. Él quería ver que esta ciudad sea destruida. Eso es lo que quería ver. No sé si este es el sentimiento que a veces nos embarga a nosotros. Cuando nosotros vemos a alguien que tiene éxito, que es perdonado, que es restaurado, ¿qué sientes tú? Si el Señor ha llenado tu corazón de amor y misericordia, lo que vas a sentir es compasión. Eso no fue lo que pasó con Jonás. Él estaba esperando que la ciudad sea destruida. Cuando el predicador necesita compasión, los predicadores necesitan compasión, el mensajero necesita compasión, tú necesitas compasión, yo necesito compasión por una ciudad que no sabe distinguir entre su derecha y su izquierda. Eso es lo que dijo el Señor en Jonás 4:11. Y es el último versículo del libro de Jonás. La gran lección que el Señor le quería dar a Jonás, la gran lección está en su último versículo. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Mira, qué interesante que el Señor le dice a Jonás, yo no voy a tener piedad de esta ciudad donde hay miles de personas y incluso le dice a Jonás algo interesante. Estas personas no saben discernir, no conocen entre su mano derecha y su mano izquierda. Ahora, no sé si hay psicólogos aquí en este grupo que nos esté escuchando hoy día, pero cuando yo tomé mi test para el manejo y me tomaron un test y una de las cosas interesantes que aprendí es que una cualidad importante para saber si esta persona está sana del cerebro es saber si puede ubicarse, si puede saber cuál es su izquierda, su derecha y puede diferenciar espacialmente su mundo. Ahora, aquí el Señor les está diciendo algo muy importante, les está diciendo que esta gente está enferma, que esta gente no puede distinguir entre su izquierda y su derecha, está totalmente averiada. Tan profundo es el efecto que el pecado tiene en la vida de una persona. Claro que es profundo. Avería el pecado a la profundidad de que esta persona finalmente ya no puede ubicarse en el mundo, se vuelve un inútil funcional. Eso es lo que ocurre con el pecado. Mis queridos hermanos, cuando permitimos que el pecado destruya nuestra vida, nos volvemos inútiles. No podemos distinguir entre una cosa y la otra, entre lo bueno y lo malo. No podemos distinguir. Nos volvemos en inútiles. El pecado nos inutiliza. Si tú quieres alcanzar salud mental, porque puede ser alguno aquí que tenga su corazón turbado, como no es sorpresa, muchos en la iglesia no tienen paz. Cuando van a su cama a dormir, no pueden dormir, no tienen paz.
tal como Saúl no tenía paz en su corazón. No hay paz para el impío, dice el Señor. Será siempre como las aguas del mar, moviéndose de un lado al otro, inquietos, cuando no hay paz en el corazón. Queridas esposas, queridos esposos, cuando no hay paz en tu corazón no ha aprendido a distinguir entre lo bueno y lo malo. Hay algo allí que no te está permitiendo alcanzar la verdadera paz en Cristo. Porque cuando tú alcanzas la paz en Cristo, el mundo se puede estar desmoronando a tu alrededor y tú estás confiado en él. Qué diferente es cuando tú tienes a Cristo en tu corazón de cuando no lo tienes. Así que Nínive había personas que no sabían distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha y el Señor tenía piedad de ellos. El Señor tiene piedad. En la historia también encontramos en el libro de Ezequiel, sin embargo, algo muy interesante, y estamos llegando al final de este tema, que el rey Ezequías también él se preparó para la guerra porque los asirios querían destruir Jerusalén. Todo el tiempo los asirios querían destruir, querían tomar Jerusalén. Y el rey Ezequías sabía eso y él se preparó. ¿Qué cosa es lo que hizo el rey Ezequías? Dice en la Biblia, en el año 14 del rey Ezequías vino Sennacherib, rey de Asiria, sobre las ciudades de Judá para rodearlas y tomarlas. Oh, el enemigo siempre tiene ese plan. Tomar las ciudades y destruirlas, tomar tu vida y destruir tu vida. El enemigo, Satanás, siempre quiere hacer esto contigo. Este es el lugar de una de las ciudades que tenía que funcionar como fortaleza, como ciudad de posta militar, como una posta militar para impedir el enemigo. Era como una fortaleza. La ciudad de Laquish, esta ciudad de Laquish. ¿Sabes qué pasó? Los asirios vinieron y tomaron Laquish y la destruyeron. El día que los asirios vinieron y tomaron Laquish y la destruyeron, Judá, Israel está no tan lejos de ahí, y vieron el humo que subía de Laquish, y ellos dijeron, nosotros seguimos. ¿Sabes qué pasa? En tu vida siempre tienes que tener fortalezas. Esas fortalezas te van a ayudar a que el enemigo no entre, pero cuando esas fortalezas son destruidas, el enemigo va a entrar. Y les voy a decir que hay dos fortalezas que nos permiten mantener nuestra vida espiritual sana. Dos de ellas. Hay muchas, pero voy a hablar de dos. El matrimonio y el sábado. Dos fortalezas que nos permiten que el enemigo no entre y destruya nuestra vida. El matrimonio y el sábado. El sábado porque descansamos nosotros y decimos el Señor es rey de mi vida. Yo no tengo que vivir angustiado, preocupado por cómo sostenerme. El Señor es rey de mi vida. Tienes el sábado, vas a tener descanso espiritual, mental y social. Es una fortaleza, pero si tú empiezas a trabajar en sábado, si tú empiezas a quebrantar el sábado, esa fortaleza espiritual se elimina y los asirios van a venir por ti. El enemigo, Satanás, va a venir por ti y va a querer destruir tu vida. La otra de ellas es el matrimonio. Una de las maneras más efectivas para arruinar a una persona es llevarla a un matrimonio desgraciado. Cuando un matrimonio no tiene la gracia de Cristo, se convierte en una fortaleza de sufrimiento, de lágrimas. Así que el matrimonio es el lugar donde uno puede crecer y desarrollarse espiritualmente. Cuán importantes jóvenes solteros que ustedes oren y ayunen por esto, porque es uno de los temas más importantes, el de tomar decisiones correctas al momento de unirse con una persona para toda la vida. Dos fortalezas. Y los asirios lograron destruir esta ciudad. Y aquí tienen esto, ellos dibujaron esto que ustedes ven aquí, es un dibujo asirio. Cómo ellos lograron destruir la fortaleza. Oh, no fue fácil destruir la fortaleza, porque las fortalezas no caen rápido. Los asirios utilizaron todo tipo de herramientas. Y ahí viene el asunto. La destrucción de tu vida no va a ocurrir inmediatamente. El enemigo utiliza dardos. Ustedes ven aquí dardos, ven flechas. Utiliza dardos, utiliza herramientas de destrucción, incluso jinetes, todo tipo de herramientas para destruir la ciudad. Eso fue lo que hicieron los asirios.
Y esto es lo que hace el enemigo. El enemigo está constantemente planificando todas las herramientas que puede utilizar para destruir tu vida. Podrá ser Twitter, podrá ser Facebook, podrá ser Internet, podrá ser un amigo, podrá ser un vicio, podrá ser... El, el enemigo tiene todo una set, un arsenal de herramientas que él quiere utilizar para destruir tu vida. Sí, ten cuidado. Incluso ellos escribieron en este cilindro, es un cilindro de barro, todo lo que ellos hicieron. Y ahí es donde dice, en este cilindro, dice que el rey Sennacherib enjauló al rey Ezequías en la ciudad de Jerusalén como un pájaro en una jaula. Él se enorgullece de decir, yo logré enjaular al rey Ezequías. Está encerrado en Jerusalén como un pájaro en una jaula. Qué interesante. Cuando el Señor tenía otro plan. Es cierto, Ezequías, él trató de hacer lo posible para evitar que esto ocurriera. Mira lo que hizo el rey Ezequías. El rey Ezequías era muy prudente y preparado. El rey Ezequías tenía aguas, esta es la ciudad de Jerusalén, y había una fuente de agua que estaba fuera de la ciudad. Así que el rey Ezequías lo que hizo fue traer el agua de afuera hacia adentro. El agua de afuera hacia adentro. Mira este concepto muy importante, traer las aguas de afuera hacia adentro, porque él dijo, ¿para qué voy a alimentar a mis enemigos? Si viene Sennacherib y quiere destruirme, el rey asirio, yo no le voy a dar aguas y permitirle que tenga aguas para destruirme. Voy a traer las aguas de afuera hacia adentro. Esta es una lección muy importante para nosotros, porque si tú quieres realmente tener victoria sobre el enemigo, no alimentes al enemigo. No alimentes al enemigo. El enemigo necesita aguas. No le des aguas. Trae las aguas de afuera hacia adentro. Y él las trajo a un pozo que se llama el pozo de Siloé. Y hay varios himnos que se cantan con respecto al pozo de Siloé, las aguas quietas del pozo de Siloé, que representan a Cristo, a Cristo. Entonces, no alimentes al enemigo. El rey Ezequías construyó este túnel, miren, un túnel para traer el agua de afuera hacia adentro. Y esto es algo muy interesante porque en la Biblia nos dice que nosotros a veces tenemos que invertir nuestras energías en cortar a través de la roca. El rey Ezequías tuvo que cortar este túnel a través de la roca para traer las aguas de afuera hacia adentro. Cuán importante es que tú, mi hermano, construyas tu hogar trayendo las aguas de afuera hacia adentro a través del túnel. Y esto no va a ser rápido. Tienes que agarrar tu pico y cavar y cavar y cavar. Mi amigo, mi hermano, tu hogar necesita que tú traigas las aguas de afuera hacia adentro. Alimenta tu rebaño, alimenta tu vida espiritual. Trae las aguas de afuera hacia adentro. Cava a través de la roca. Eso significará mucho esfuerzo. Horas invertidas en traer las aguas. Trae las aguas frescas de afuera hacia adentro. Siéntate con tu hijo y háblale de Cristo. Pero no un día, no una... Constantemente cava la roca hasta que logres traer las aguas de afuera hacia adentro. Muchos padres me dicen, pastor, pero mi hijo no hace caso, es un rebelde. ¿Cuántas veces has dialogado con él? ¿Cuántas veces? Siempre dialogo con él. No lo suficiente. Siéntate y conversa y conversa y conversa y conversa hasta que logres traer las aguas de afuera hacia adentro. Eso es lo que necesitas. Y eso es lo que yo necesito hacer en mi propia vida. Traer las aguas de afuera hacia adentro. Cava a través de la roca. Termino con esto. El rey Ezequías se encontraba en gran aprietos. ¿Por qué? El enemigo había llegado a las puertas. Él había hecho todo lo que había podido como ser humano para impedir que los asirios lo dominaran.
Pero y es aquí donde viene el versículo de Proverbios 21:31, donde dice: "Se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor". Querido hermano, querida hermana, querido niño, tú tienes que hacer todo lo posible para ser exitoso, todo lo posible para ser exitoso, para tener éxito contra el enemigo. Tú tienes que hacer todo, prepararte para la guerra. Pero, ¿quién te va a dar la victoria? ¿Quién te va a dar la victoria contra el enemigo? Tú eres muy débil. La Biblia nos dice que esa noche el Señor envió su ángel, el ángel de la muerte, y mató a 185,000 de los asirios. Los eliminó. La victoria es del Señor. Él dará lo que tú no puedes. Tú tienes que hacer tu parte, prepararte para la guerra, traer las aguas de afuera hacia adentro, haz lo que puedas. Me dice, pastor, he hecho todo lo que puedo y sigo. Tienes que seguir haciéndolo. Tienes que seguir hablando con tu hijo, tienes que seguir hablando con tu hija, tienes que seguir haciéndolo. Pero recuerda, la victoria la dará el Señor. Él es el que finalmente convencerá el corazón. Y eso puede significar que tal vez tus ojos no vean la victoria. Tal vez vayas a la tumba sin ver la victoria, porque la victoria es del Señor y Él sabe en qué momento. Tú pelea la batalla el día de hoy. Agarra tu espada. Recuerda lo que hemos aprendido, dominio propio. Comienza con esa lección del dominio propio. Es allí, más fuerte es el que controla su espíritu que el que controla una ciudad. Recuerda lo que estamos aprendiendo el día de hoy. No gobernar por miedo, sino por amor. Que el Señor quiere misericordia y no juicio. Que el Señor quiere que los impíos se arrepientan y que la victoria le pertenece a Él. Que Dios te bendiga. Permíteme orar contigo. Querido Padre Celestial, bendice a todo este pueblo que esté escuchando el día de hoy. Dales la victoria contra el enemigo para que ellos sean victoriosos en tu nombre. En nombre de Jesús.